que este estudio nos sirva en nuestra vida espiritual para comprender mejor su palabra, para comprender todo lo que nos quiere decir nuestro Padre Santísimo con su palabra, para que nos guíe en esta tarde y que el Espíritu Santo sea el que esté llevando este estudio por medio de mi boca. Que este estudio traiga sanación, que traiga liberación y nos traiga la victoria de todo aquello que le hemos pedido en la oración esta tarde. Empezamos, hermanos. El Señor pelea por nosotros. Éxodo 14. Dios tiene poder para auxiliarnos en medio de las pruebas, por difíciles que éstas sean. Solo debemos aprender a confiar en Él. Desarrollo de la lección, la amenaza de Faraón, el plan divino. Los israelitas aún salían de Egipto. Luego de partir de Tam, Dios les ordenó que den la vuelta para acampar delante de Pi Hairot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. En el versículo 2 de Éxodo 14 nos dice: el hecho de que Dios les ordene dar la vuelta sugiere un cambio de dirección en su recorrido. Seguramente la intención divina era confundir a los egipcios. Los israelitas apenas comenzaban a adentrarse en el desierto, pero aún seguían en el territorio de Faraón. Los guardias informarían de la ruta de los hebreos al rey y éste pensaría que estaban extraviados. Encerrados están en tierra. El desierto los ha encerrado. Versículo 3 de Éxodo. La palabra encerrados en el idioma hebreo tiene el significado. Ya se puso negro, mamá. Hermanos, ¿me escuchan? Sí, lo oímos fue el perfectamente. internet. Sí, lo estamos oyendo. La pantalla. Se puso negra la pantalla. Que siga dándolo así. En caso de que Pero- ya no lo escuchen, me dicen para volver a entrar. A ver, tú síguele así, Paco. Gracias. Aquí está. Sí. Síguele aquí, Ángel. Ahí están ellos. La palabra encerrados en el idioma hebreo tiene el significado de deambular, estar confundido. La Biblia textual, por ejemplo, lo traduce así: ellos están extraviados por el país, pero todo esto era para dar la estrategia del Señor para asestar el golpe definitivo a Faraón y sus huestes. Dios había determinado endurecer el corazón del orgullo gobernante para glorificarse en él y ser exaltado frente a los suyos. Un corazón endurecido. Cuando el monarca egipcio escuchó el aviso de su guardia, cambió de parecer respecto a lo que le habían hecho con los hebreos. Pensó que no podía simplemente dejar ir a tan importante fuerza laboral, de manera que juntó un ejército para ir en persecución del pueblo de Dios. El texto nos dice que además de otros carros y capitanes, tomó 600 carros escogidos. Versículo 7 de Éxodo 14. Es decir, de lo más selecto, cada uno de estos carros llevaba 2 soldados bien entrenados. De esta manera les daría alcance rápidamente.
tal como se lo advirtió a Moisés, el Señor endureció el corazón del monarca. A el faraón no podía aceptar que el pueblo hubiese salido con mano poderosa. Versículo 8 de Éxodo. O como dice en otras versiones, con puños en alto en señal de desafío. Estaba determinado a pegarles el ánimo, así que siguió a los israelitas hasta alcanzarlos. Bajo el control divino. Notemos que Dios mismo dirigía las circunstancias para llevar a cabo sus propósitos. Podemos estar seguros de que algunas pruebas que atravesemos serán permitidas por Él para cumplir sus designios. Es cierto que algunas malas situaciones vienen por nuestro propio descuido o por otras razones, pero en algunos casos la voluntad del Señor será introducirnos a procesos de prueba y esas circunstancias serán usadas para que podamos ver la manifestación del poder y de la gloria del Todopoderoso. Pregunta de reflexión. ¿Con qué otras pruebas permite el Señor la prueba en nuestra vida? La reacción del pueblo. Un pueblo temeroso. El pueblo que había salido con el ánimo levantado, al ver el ejército egipcio, se llenó de temor. Versículo 10 de Éxodo. El escritor sagrado añade la frase en gran manera para dejarnos ver que era un enorme pánico el que lo apresaba. No era para menos. Egipto era la nación más poderosa y su ejército el más importante. Aunque en ese momento Israel era más numeroso entre la multitud, había muchas mujeres y niños. Además, recién nacidos había salido de la esclavitud. Los varones no tenían entrenamiento para la guerra. También, tal como los mismos egipcios lo habían observado, el pueblo se encontraba prácticamente sin ninguna probabilidad de escape frente a ellos. Se encontraba el mar y tras ellos el ejército enemigo. No había ninguna garantía de éxito en rendirse o sufrir trágicas consecuencias. Un pueblo incrédulo. Al ver el ejército del faraón, los israelitas clamaron a Jehová. Por su clamor no era, pero su clamor no era una oración llena de fe, sino un grito desesperado. Ante la impotencia que sentían, inmediatamente le reclamaron a Moisés por traerlos a ese lugar. Versículo 11. Esta era la primera muestra de incredulidad de muchos, a pesar de los milagros anteriores, creían que habían sido traídos al desierto a morir. Estaban dispuestos a seguir siendo esclavos con tal de no perecer en ese lugar. Muchos años después, un salmista cantaría sobre esa nefasta actitud del pueblo. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Salmo 106, versículo 7. Un líder con fe. El líder intenta animar al pueblo, les exhorta a temer
y a mantenerse firmes en decir, quietos. Versículo 13. En consecuencia, verían la intervención salvadora de Dios. Esta es la segunda vez que aparece la palabra salvación en la Escritura. La primera vez la leemos en Génesis 49:18, pero aquí ya se refiere a una acción concreta, es la liberación o rescate de una situación peligrosa, en este caso, un ejército enemigo. La salvación será de tal magnitud que nunca más volverán a ver los egipcios como una amenaza. La siguiente declaración de Moisés revela el también de su fe. Jehová peleará por nosotros y vosotros estaréis tranquilos. Versículo 14 de Éxodo. No eran simples palabras de ánimo, sino la afirmación de alguien que estaba convencido de que Dios se haría cargo de todo. El asunto, el hombre que había puesto excusas tras excusa, cuando fue llamado en poco tiempo, había aprendido a confiar plenamente en el Señor. Pregunta de reflexión o aplicación. ¿Has estado en situaciones difíciles de superar humanamente? ¿Cómo interviene el Señor en ellas? ¿Alguien me puede decir cómo ha intervenido el Señor en situaciones difíciles en sus vidas? En este momento yo digo, en una situación difícil, hace rato estaba que lloraba, que gritaba de un dolor de pompa de la cadera, y oraron por mí en ese momento y Dios hizo la obra, ya me siento mucho mejor. Sí tengo el dolorcito, pero ya puedo sentarme, ya puedo pararme y no podía hacerlo. Yo le doy gloria a Dios por eso, porque Dios ayuda. Tuve 23 años de no ver a mi hija y también Dios me dio ese milagro y me ayudó. Y le doy gracias a Dios por eso. Amén, amén. Hermanos, ¿Me escuchan, hermanos? hermanito Miguel, Sí, hermanita Mayor, ¿sí? ¿Se escucha? sí, hermana, escuchamos. Claro. Bueno, vamos a continuar. La intervención de Dios, la orden de marchar. Parece que Moisés se dirige a orar al Señor luego de hablar con el pueblo, pero Dios les indica que ordene a los israelitas ponerse en marcha. El Señor también les dice a su siervo que levante su vara y extienda su brazo para dividir el mar y así el pueblo pudiera atravesarlo en seco. Versículos 15 y 16 de Éxodo. Era una tarea imposible, pero ¿quién haría el milagro? Sería Dios, no Moisés. Este solo debía obedecer. El Señor reitera nuevamente su propósito de usar a Faraón como instrumento para su gloria. La obstinación del monarca solo serviría para que Dios mostrara su poder y la nación egipcia, acostumbrada a adorar a una gran cantidad de deidades, sabría que Jehová era el Dios verdadero. Versículo 17 y 18 de Éxodo. La protección de Dios. El ángel de Dios, versículo 19, había ido delante de hebreos, guardándolos en su salida, pero ahora se dirige a la retaguardia para protegerlos mientras se adentran al mar. ¿Quién es este ángel? En varias ocasiones se le identifica con Dios mismo. Génesis 16:7.
al 13. Si alguien lo quiere leer, Génesis Si 16. alguien quiere leer Génesis 16, del 7 al 13. Sí, el Génesis 16 del 7. Al Vale, 13. lo leo, hermano. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Sur. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Más le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba. Tú eres Dios que ve, porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? Está ahí, hermano. Amén. Al 13. Sí, al 13, ¿verdad? Al 13, sí. 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 Ajá. Amén. Ahora es Génesis del 32, capítulo 32, versículo 30. Versículo 30. Sí. Dice, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Amén. Amén, amén. Pero a la vez también parece ser distinto de él. Génesis 24, 7. 24:7. 24:7, hermano, por favor. Y de Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará a su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Amén. Amén, amén. Se le considera una teofonía, es decir, una aparición de Dios. El Espíritu y nadie le puede ver, pero a través de esta manifestación se hace evidente, puesto que Juan dice, el Padre nadie lo ha visto jamás. Juan 1:18. 18, dice Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén, amén. Muchos comentaristas y estudiosos de la Biblia creen que en realidad es una manifestación del verbo preencarnado. La nube también se colocó entre el contingente israelita y el ejército egipcio, a la vez que iluminó al pueblo para que comenzaran a cruzar, trajo una densa oscuridad sobre el enemigo de manera que les impidiera perseguir a los hebreos. Durante toda esa noche los egipcios no pudieron acercarse a Israel. Versículos 19 y 20. La división del mar. El mar
que al principio había sido obstáculo insalvable, por la intervención poderosa del Señor, se abrió para dar paso a Israel cuando Moisés extendió su mano. Dios envió un fuerte viento que dividió las aguas de manera que el pueblo pudo cruzar. Versículos 21 y 23. Por la mañana los egipcios intentaron adentrarse también, pero el Señor comenzó a hacer estragos en ellos y trastornó al campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros. En otras versiones la palabra quitar aparece como entorpecer, dando a entender que las ruedas se atascaron en lo que había sido el lecho del mar. El ejército egipcio se dio cuenta de que en realidad estaban peleando contra Dios mismo. Lo mejor es huir, pero era demasiado tarde. Nuevamente, por orden divina, Moisés extiende su mano sobre el mar y éste volvió con un ímpetu sobre los egipcios. La derrota del enemigo fue definitiva. No quedó de ellos ni uno. Versículos 26 y 28. Al ver este gran acto de salvación, el pueblo de Israel temió a Dios y creyó en él y en el liderazgo de su siervo. Versículos 30 y 31. El temor y los lamentos se convirtieron en canto, danzas expresivas de júbilo. Preguntas de reflexión o aplicación. ¿De qué forma expresa su gratitud a Dios por los milagros recibidos? ¿Alguno de ustedes me podría decir cómo expresa su gratitud a Dios por los milagros que recibimos? Sí. Yo, por ejemplo, yo no soy de cánticos y de pegar gritos y saltos. Yo más bien de quebrantamiento, de quebranto. Así lo expreso yo. Amén. 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 Conclusión. El cruce por el mar en seco pervivirá por siempre en la memoria colectiva del pueblo de Israel. En el Salterio se cantará de este evento como un acto de misericordia del Dios Redentor y como una demostración de su glorioso poder y de su soberanía sobre la naturaleza. Salmo 66, 5. Lo leo, 66:5. Adelante, hermano. Adelante. Hermoso. Dice, lo leo en el nombre del Señor, dice, venid y ve las obras de Dios, temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Amén. ¿Ese? Amén. Ahora leamos Amén. Salmo 106, versículo 8 y 9. Dice así, en el nombre de Jesús, pero él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Reprendió el mar rojo y lo secó, y les hizo ir por el abismo como por un desierto. Amén. Amén. ¿Hemos sido presos del miedo alguna vez? Cuando una prueba rebasa nuestra capacidad, nuestras fuerzas y nuestros recursos, la reacción natural es mostrar temor. La ansiedad quiere apoderarse de nuestra vida. Entendemos que Dios permite tales situaciones para mostrarnos su poder
y glorificarse en ellas. Valor y fe es todo lo que necesitamos. El Señor que pelea por nosotros se encargará de lo demás. Amén, gloria a Dios. Así yo les digo, hermanos, que ahorita, en ese momento, que por todas las personas que se oró, que necesitaban de la oración, no están solos. El Señor pelea por nosotros la batalla y Amén. está allí en ese momento para auxiliarnos, porque nunca permite que el enemigo sea el que gane una batalla. Siempre está él ahí para pelear. Siempre él va como poderoso gigante, limpiando, sanando, liberando todo camino, toda barrera que se oponga, y él la tira. Y el enemigo está vencido, lo mismo que la muerte en la cruz. Satanás está vencido. Así que él da nada más patadas de ahogado, porque Jesucristo está con nosotros. Que no se nos olvide nunca que el Señor está con nosotros. Jesucristo vive, Jesucristo vive en nosotros. Por eso debemos de tener en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestro espíritu que el Señor Jesucristo es el Todopoderoso. Es el que nos saca de momentos difíciles, porque de él es la gloria, de él es el poder. Y el Espíritu Santo siempre está con nosotros, auxiliándonos. Yo le doy las gracias en esta tarde por su gran misericordia que ha tenido con todos nosotros hasta el día de hoy. Yo le encomiendo a todos los hermanos que nos hemos reunido en oración, que haya lluvia de bendiciones para cada uno en su casa, que nunca les falte el pan de cada día en su mesa, el plato de comida. Amén, amén. Que tengan siempre una cama donde descansar y una casa donde pasar la intemperie de los tiempos. Yo los saludo y les doy bendiciones en el nombre del poderoso que es Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Abrazos, Amén. hermanos, en el amor de Cristo y adelante con toda fe y con todo fervor, orándole al Dios vivo, que es nuestro Señor Jesucristo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Amén.